Hola chicos, en este video les voy a mostrar paso a paso cómo diseñar una pieza con Pogo Pins en FreeCAD. También aprenderemos cómo crear un ensamblaje completo y cómo exportar con precisión las dimensiones de la PCB a KiCad para que todo encaje a la perfección. Y al final les explicaré por qué todavía no es recomendable usar el módulo de ensamble en FreeCAD. Antes de comenzar, quiero aclarar que estoy utilizando la versión semanal de FreeCAD. Por eso, es posible que vean algunas funciones que aún no están disponibles en la versión estable. Si desean descargar esta versión, pueden hacer clic en el enlace que dejo en la descripción y seleccionar la correspondiente a su sistema operativo. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar creando una nueva pieza y en esa pieza un nuevo esquemático. El esquemático lo vamos a hacer desde la vista top y vamos a crear un rectángulo con las medidas 16 por 50. Finalmente esto lo vamos a extruir. Esta es una de las partes que le digo que es la nueva versión de FreeCAD, que tiene estos arrastradores. Vamos a curvar un poco los bordes agregando un radio de 2 milímetros y sobre la tapa frontal vamos a crear un nuevo sketch. En este sketch vamos a hacer dos agujeros. Estos agujeros son para sostener la PCB de donde se van a fijar los Pogo Pins. Entonces, con esta herramienta vamos a hacer que los dos agujeros sean iguales y también vamos a hacer que sean simétricos con el eje central. Aquí vamos a colocarlos más o menos cerca al borde y vamos a colocar su medida, que es de 2.5 milímetros. Además, vamos a colocar la separación entre ejes de cada uno de estos círculos, que serían 8 milímetros, y la verdad es que queda de 4. Vamos a generar una referencia desde la parte de abajo, un punto de referencia para poder tomar la medida desde el borde, que en este caso serían 3 milímetros. Finalmente hacemos un corte y vemos que la pieza queda de esta forma. Ahora en la parte lateral vamos a generar un nuevo sketch para hacer uno de los pivotes de la pieza. Utilizamos la herramienta de arco y nuevamente generamos una referencia de línea constructiva. Al hacer esto siempre se genera una tangente, pero del otro extremo no, así que hay que buscar la forma de que sea tangente de forma manual. De esta forma ya tenemos tangente en las dos líneas, pero no tenemos los centros alineados, así que vamos a seleccionar cada uno de los puntos y vamos a hacer que sean iguales de forma horizontal. Vamos a colocar el radio de la circunferencia y la altura del centro de la circunferencia. Nos queda definir cuánto es el ángulo que va a tener esta parte y más o menos está entre 75 y 80, así que lo voy a dejar en 80. Finalmente trazamos una línea guía desde la mitad para poder ajustar la posición desde el borde de este pivote. Vamos a generar una referencia de un punto y vamos a tomar la medida de este punto al centro de la pieza. En este caso son 15 milímetros. Generamos una extrusión, invertimos la extrusión y le colocamos la cota, que en este caso son de 12 milímetros. Así queda la pieza. Vamos a generar un nuevo croquis en la cara superior y vamos a generar un rectángulo, en este caso que no sea concéntrico, sino que sea un rectángulo común, normal, y vamos a colocar la medida al borde, que en este caso es de 4 milímetros, y la medida del rectángulo es de 4 milímetros. En cuanto al largo lo voy a dejar así porque es un corte que nada más me interesa la parte superior. Vamos a generar el corte y otra vez invertir la dirección y le colocamos que corte a través de todo. De esta forma ya tenemos parte del ganchito. Igual vamos a generar otro croquis en el lado lateral para colocar el eje donde va a ir la pieza. Necesitamos proyectar el centro del círculo, del arco, para poder generar una relación, y colocamos la cota, que en este caso son 2.1 milímetros. Esto es para un tornillo M2. Luego vamos a hacer el corte de esto y también a través de todo.
Ya de esta forma tenemos casi terminada la pieza, solamente nos falta colocar el hexágono donde va a encajar la tuerca en este caso. Entonces utilizamos una referencia para tener el centro del círculo y hacemos ese rectángulo con una medida de 4.5 milímetros, que es más o menos el diámetro de la tuerca. Luego hacemos, para que quede completamente definido, vamos a hacer horizontal la línea superior y de esta forma ya queda completamente definido el croquis. Vamos a hacer un corte de 2.5 milímetros y así va quedando la pieza. Ahí va a ir la tuerca como a modo de prisionero. Ahora vamos a hacer un soporte para el resorte en la parte superior, que va a tener 8 milímetros y 4 milímetros la parte interna. De igual forma vamos a tomar una referencia desde la parte superior con una línea constructiva para poder definir qué distancia tiene hasta el centro de estos dos círculos. En este caso es de 12 milímetros. Hacemos un corte con una profundidad de 1 milímetro y ya tenemos esta pieza completa. Así que nada más faltan algunos detalles estéticos prácticamente. Vamos a guardarla para completar esta parte y vamos a agregar un redondeo en la parte del pivote, en este caso de 3 milímetros en los 4 extremos. Damos OK y ya tendríamos la pieza completamente terminada. Vamos a comenzar a diseñar la siguiente pieza. Para eso generamos un nuevo archivo y creamos un cuerpo nuevo. En este cuerpo vamos a crear un croquis igual que el diseño anterior. La única diferencia es que este es de 60 milímetros en vez de 50 como era el anterior. También tiene 16 milímetros de ancho. Hacemos una extrusión de 6 milímetros y redondeamos las esquinas. Pero ¿por qué vamos a seguir haciéndolo si ya lo hemos hecho anteriormente? Entonces vamos a dejarlo como tarea, así que ustedes van a completar esta pieza y me la pueden enviar al link que voy a dejar en la descripción. De ahí estaré revisando y la mejor pieza la puedo mostrar en el siguiente video. Bueno, ahora que ya tengo todas las piezas, voy a comenzar el ensamblaje. Para eso creo un nuevo archivo y una operación de ensamblaje. Para que esto funcione también tengo que guardarlo, porque si no, no me va a dejar colocar nuevas piezas como subensamblaje. Entonces vamos a este icono y agregamos las dos piezas que tenemos. Primero la pieza de abajo, que es la bottom, y luego la de arriba. Aquí voy a tratar de acomodarlos un poco para cuando vaya a hacer la relación no vaya a tener conflictos. Sí, más o menos esta es la forma que quiero. Así que ya tengo una forma estimada, así que ahora sí puedo hacer la relación. Entonces primero vamos a comenzar con una relación circular articulable, que es una relación cilíndrica. La otra relación que está a la izquierda es para relaciones circulares pero no rotables, así que si hacemos esa relación no podríamos tener un movimiento de bisagra como es en este caso. Luego vamos a hacer una relación de coincidencia de dos caras para unir la cara de la pieza de abajo con la pieza de arriba, y de esta forma ya podemos tener el ensamblaje de nuestro gancho. Ahora vamos a crear una nueva pieza. Esta pieza se va a llamar PCB Pogo. El objetivo de esta pieza es conectarse a la parte de que ya hemos hecho previamente, y ahí vamos a colocar los Pogo Pin. En este caso vamos a dibujar un plano en la cara XY, un rectángulo concéntrico, y vamos a hacer dos círculos que son donde van a ir los tornillos, ¿no? de la misma separación que hemos hecho previamente. Vamos a hacer que sean simétricos con respecto al centro y vamos a colocarle una cota respectiva. En este caso, como la pieza inicial es de 8 centímetros de separación, 8 milímetros, perdón, en este caso quedaría de 8 también. El ancho es de 18 milímetros para que sobresalga un poco más. Dejamos una separación del borde de 4 milímetros y el largo total de la
de la pieza va a ser de 15 milímetros. Creo que mejor le bajamos a 3 milímetros por si acaso. Esto acá va un tornillo M2, así que le dejamos 2.1 por si acaso. En la parte de abajo va a ir un conector que está definido por la separación de los pines que se van a utilizar. En mi caso yo voy a utilizar pines de separación de 2 milímetros, así que genero una malla, una matriz, y coloco la cota de cada uno para tener el esquema completamente definido. Luego simplemente lo extruyo a 1.6 milímetros y ya de esta forma tengo la PCB. Voy a cambiar el color para que más o menos parezca una PCB, así que le coloco el color verde PCB. Y una vez ahí lo puedo jalar al ensamblaje. Entonces vuelvo a activar mi ensamblaje, jalo la pieza y la coloco en el lugar donde crea conveniente. Igual se pueden utilizar los jaladores de las coordenadas. Voy a agregar dos piezas aprovechando que esto utiliza dos PCBs, una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba. Y voy a generar las relaciones necesarias acá. Empezamos con una relación de coincidencia con la PCB superior y la pieza del gancho superior también. Esto es más de lo mismo, relaciones circulares. En este caso vamos a utilizar una relación circular también articulada, y en la parte de abajo también tenemos las mismas relaciones. Vamos a terminar con una relación de coincidencia y de esta forma ya tenemos parte adicional del gancho que necesitamos. Bueno, luego de imprimir un par de veces pude conseguir este diseño. La verdad es bastante satisfactorio. Esto funciona a la perfección. Ya vemos que tiene los pines soldados. Y bueno, más adelante les estaré mostrando cómo funciona esto con el ESP32 Programmer. Y si llegaste hasta aquí, quería agradecerte y recordarte que los archivos para imprimir están en mi página de PCBWay de proyectos. Ahí vas a encontrar tanto la parte superior como la parte inferior